Saludos, soy Néstor Zambrano con otro episodio del Epicurean Zambrano. Primero que todo, agradecimiento a todas aquellas personas que se han suscrito, que le dan like a mis videos y que nos siguen apoyando video que subimos, que hacemos con mucho cariño y como siempre, buscando la manera de experimentar, aprender, realzar los sabores de las cosas con toques personales, en fin. ¿Qué vamos a hacer para hoy? Hoy vamos a preparar un pan brioche, una receta francesa que me va a servir de base para después preparar los huevos benedictinos o Benedict Eggs. Sin más, nos vamos con el mise en place. Vamos a comenzar con la activación de la levadura, como siempre hago, que lo hago por seguridad. Entonces vamos a checar acá, ya tenemos nuestros 40 grados centígrados exactos. Si son más de eso, la vamos a matar. Agregamos parte del azúcar, nuestra leche, la volvemos, agregamos la levadura. Vamos a esperar 15 minutos para que se active nuestra levadura. Y vamos a proceder después con la elaboración de nuestro pan brioche. Lo primero que vamos a hacer es integrar nuestra leche con la levadura activada a nuestra harina. Movemos suavemente, integramos el azúcar, la mantequilla. Como toda receta francesa lleva mantequilla, pero yo estoy haciendo trampa. Voy a integrar algo que no está en la receta original, pero es aceite, que es materia grasa igual que la mantequilla, entonces puede que sirva. Vamos mezclando, vamos a agregar nuestro toque de miel. Esto es otro toque personal, nuestra miel. Vamos a integrar los huevos. Estos son 4 yemas, son 4 huevos, pero estoy agregando realmente 3 huevos enteros y la yema de otro. Reservé una clara. Vamos entregando de a poco, no todos de una vez. Esto generalmente se hace en una máquina. Aquí la máquina soy yo. Vamos integrando el restante. Y vamos a moverla por lo menos 10-15 minutos, que esté todo bien integrado. Y dejamos reposar en nuestra nevera. Cabe destacar que hay 3 elementos que no pertenecen a la receta original del pan brioche, que es la ralladura de limón, el aceite y la miel. Esos 3 elementos no forman parte de la receta original. Eso es un aporte de mi persona, a ver qué tal queda. Vamos a experimentar, que esa es la razón de nuestros videos, experimentar y probar. Vamos a agregar la ralladura de limón. Me encanta la ralladura de limón, por eso se le agrego a todo lo que casi a todo lo que preparo, porque quiero aportarle acidez a este pan brioche, ese toque de la ralladura de limón, para que combine después con la salsa holandesa, con los huevos, con la parte grasa de los huevos benedictinos. Vamos a mover. Esto tengo que hacerlo por lo menos 10 minutos. Nos vemos en 10 minutos a ver cómo va. Ya tenemos 15 minutos batiendo nuestra mezcla de pan brioche. Fíjense la consistencia. Ya esto está listo. ¿Qué viene ahora? Lo que corresponde ahora es taparla con papel film y dejarla en la nevera hasta mañana. Y mañana montamos nuestro pan. Ha pasado 24 horas desde que coloqué esta masa en la nevera. Vamos entonces a formar nuestro pan brioche. Wow. Evidentemente tenemos que agregarle un poco más de harina. Para poder dar forma a estos panes. Se ve que creció un poquito. Esta receta la tomé de internet porque es primera vez que hago esta receta y tomé las medidas exactas.
que vi en internet, pero yo me estoy dando cuenta que como que era muy poca harina, porque de verdad que tomé todo al pie de la letra, porque así es la pastelería y la panificación, tienen que ser medidas exactas. Fíjense cómo le falta harina. Le integré 150 gramos más de harina porque me parecía que estaba demasiado suave. Entonces vamos a ver qué va resultando acá. Vamos a agregarle 70 gramos más. A esta masa le agregué 210 gramos más de harina, adicional a la original que me indicaban la receta. Y entonces de aquí en adelante lo que voy es a trabajar unos 10-15 minutos la masa para activar más el gluten. Vamos a formar nuestros bollitos. Vamos a hacer 6 bollitos. Vamos a colocarlas aquí en nuestro molde. Esto es un molde antiadherente, pero yo por precaución igualmente le agregaré materia grasa y un toque de harina. Fíjense esta belleza como crecieron. Bueno, como dice, aprendiendo a hacer pan brioche. Inicialmente colocamos un mise en place, al cual me di cuenta que le faltaban como 210 gramos exactamente de harina. Se los integramos, amasamos, activamos el gluten por casi 15-20 minutos, dejamos reposar 40-45 minutos y esto es el resultado. Nos vamos al horno por lo menos como 20-25 minutos a 180-175 grados centígrados. Ya sacamos nuestro pan brioche del horno. Quedaron como unos honguitos. Fíjense qué lindos quedaron. De verdad que quedaron muy bonitos. Primera vez que hago esto. Estoy aprendiendo, experimentando, como siempre les digo. Miren esta belleza de pan. Yo no sé si para los conocedores puede ser, me quedó mal o bien, no lo sé para los conocedores. Lo que sí les digo es que están muy bellos. Vamos a ver la estructura interna. Sí. Fíjense, esto es el pan brioche. Miren esto está perfecto. Y aprendí porque tomé una receta de internet que tuve que modificar y agregarle lo que les dije. A ver. Es un pan muy sutil, muy suave. Pero miren cómo está la estructura del pan. Esto es debido al trabajo que se le hizo, por supuesto, a la levadura, pero el trabajo de activación del gluten le dio estructura a nuestra miga de pan. Fíjense, esta es la miga perfecta del pan brioche. Claro, yo no lo pinté con mantequilla la última parte, hubiesen quedado más brillantes, pero están bien. O sea, esto es realmente el pan brioche espectacular. Muy bien. Conclusión. Simplemente a la receta agréguenle 210 gramos. A lo que yo indico inicialmente en el video. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó el video y vamos a probar esto con un toque.